Shalom, bienvenidos a una cápsula más de 10 minutos de sentido, vitamina para el alma, un poco de Torah. ¿Cómo estáis? Esta semana volvemos a leer una doble porción de Torah, Ahareimot Kedoshim. Kedoshim significa os santificaréis, y en ella aparece el famoso pasuk, el famoso versículo que nos dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos, una de las expresiones más universales y más repetidas de todo el sentido de la Torá. De hecho, toda la idea del posmodernismo que nosotros vivimos está basada en que no es suficiente con decir que el amor platónico, un amor eterno, no se sostiene, sino que tiene que haber un espacio especial y privilegiado para amarnos a nosotros, para después poder amar a nuestro prójimo. Porque si tú estás diciendo Ve'ahavta lereaja kamoja, y amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, traduce el lenguaje universal que primero tienes que amarte a ti mismo para después poder amar al prójimo, lejos totalmente de la realidad y el pensamiento talmúdico. Conocemos nosotros el relato que trae el Talmud en el Tratado de Shabbat, página 31, sobre Bet Shammai y Bet Hillel, que un día vino una persona no judía y se acercó a ellos y les dijo: quiero convertirme al judaísmo en el tiempo que estoy parado sobre un solo pie. Primero vino a Bet Shammai, y Bet Shammai lo empuja y lo echa de frente a su persona. Lo echa fuera. En el lenguaje del Talmud, que después nos referiremos a ello, lo echa leamata binyan, lo echa a las fronteras del edificio contiguo, lo empuja con fortaleza. El hombre, apenado, se va a Bet Hillel y le pregunta: dime toda la Torá en el tiempo que yo estoy parado sobre un solo pie. Y le contesta: amarás al prójimo como a ti mismo, y el resto son detalles. Es decir, Bet Hillel, símbolo del amor, de la integración, del ser inclusivo, le dice: ama al prójimo, y el resto, ya lo aprenderás, son detalles pequeños. Pero yo no quiero centrarme en la idea de Bet Hillel. No quiero ser demasiado tolerante en mi discurso, porque para ser bonito, tolerante y no ser crítico con nosotros mismos, entonces no necesitamos ni a una persona como yo, ni a la Hasidut en general. Nosotros buscamos entender la realidad desde una perspectiva en que nos duela un poquito, nos mueva de la silla, nos haga pensar, nos haga cambiar. Y entonces vamos a centrarnos por un momento en la respuesta de Shammai. Shammai empuja a este gentil a los límites del otro edificio, de una manera en que el otro ni siquiera tiene tiempo para reflexionar sobre lo que acaba de escuchar y tiene que marchar. ¿Quién eran Bet Shammai y Bet Hillel? Bet Shammai y Bet Hillel se encuentran en un momento sustancial del pueblo de Israel, aproximadamente 100 años antes de la destrucción de Jerusalén y del epicentro de Jerusalén en el mundo judío. Roma trepa, y debajo se empieza a encontrar cada vez más bajo el pueblo de Israel. El rey del pueblo de Israel era Horus, embelleció el Bet Hamikdash, lo hizo todo bonito, pero sufrieron los sabios y sufrió la moral judía como nunca y como en ningún reinado. De hecho, Horus aniquila a su propia familia con tal de que él
pueda florecer y reinar en la manera en que él lo veía. Y en Roma estaba Augusto, que no era ningún benefactor de los pueblos. Vivimos un momento sumamente delicado. Y esta persona, este gentil, cuando quiere convertirse y entender el judaísmo, no se acerca a una persona como yo, a cualquier rabino o a cualquier charlatán o a cualquier conferencista o a cualquier persona que le vaya a indicar los pasos para ir integrándose poco a poco, hacer una marcha hacia el judaísmo. Él va a la cabeza de las dos mayores escuelas que el judaísmo nunca tuvo, Hillel y Shammai, y con atrevimiento les dice: quiero conocer el judaísmo en el tiempo que estoy parado sobre un solo pie. Si yo estoy parado sobre un solo pie, quizás aguanto 20, 30, 40 segundos y después me canso y mi concentración se va, obviamente. Pero este hombre en ese tiempo quiere conocer todo el judaísmo. ¿Qué osadía tenía esta persona para preguntar? Y ante esa pregunta aparece la moral de Bet Shammai y le responde en el mismo lenguaje en que él ha preguntado. Cuando nosotros escuchamos una pregunta, queremos ver la capacidad receptora de nuestro interlocutor. Y Bet Shammai reconoce que esta persona no es receptor de nada, porque su pregunta no respeta los límites que hay entre el preguntar y el saber y el poder recibir una respuesta que aún con crítica sea constructiva para el oído que la escucha. Bet Shammai le dice y lo manda al límite del otro edificio, le dice: tú en mis 4 amot, en mis 2x2, en el ámbito del conocimiento judío no has entendido qué significa poder ser receptor de la idea de la Torá. Y por lo tanto ve fuera. No es que Bet Shammai no sabía que hay que respetar al prójimo. No es que Bet Shammai no sabía que hay que ser inclusivo. No es que Bet Shammai no sabía que las palabras de los sabios de Nahat con tranquilidad se hacen escuchar. Todo eso Shammai lo tenía bien integrado. Y aún que el Zohar nos dice que Bet Shammai representa Gvurá, rigor, y Bet Hillel representa Gesed, benevolencia y amor, eso no le da ningún derecho para empujar a alguien. El derecho que le da para empujar a alguien es porque él le dice: tú no eres receptor. Y de hecho, el Talmud en su lenguaje sabio y en su lenguaje oculto no nos dice que lo empujó literalmente, sino que le hizo entender en el ahuyentar con su boca y su respuesta que tiene que irse a otros límites, a unos límites donde pueda entender cuál es el sentido de la pregunta y de esa manera también poder entender después el sentido de la respuesta. Bet Hillel es más benevolente, le dice: ama al prójimo como a ti mismo. Cuando tú sepas quién eres, entonces vas a poder amar a los demás y vas a poder amar al judaísmo. De hecho, la respuesta de Bet Hillel es mucho más difícil. Como tú no eres capaz de amarte a ti mismo, tampoco eres capaz de amar al otro. Y esa es una visión, un prisma totalmente distinto de este relato talmúdico tan famoso. Y de hecho, una enseñanza para nosotros, crítica y dura en cierta posición. Muchas veces preguntamos al judaísmo con preguntas muy difíciles, porque el judaísmo lo sentimos lejos de nosotros, lo sentimos un ente que no nos pertenece y le hacemos preguntas que no lo haríamos con nuestra propia moral, no lo haríamos con nuestros hijos. Al judaísmo le cuestionamos todo y el judaísmo lo acepta. Pero si tú quieres que el judaísmo te conteste, tienes que hacerle preguntas que estén en el límite de tu propio edificio, de tu propia edificación, que no sea que Bet Shammai te eche a los límites del otro edificio y te diga: tus preguntas son de una persona que no pertenece al judaísmo. Tú no estás siendo inclusivo con tus propios valores. Si tú quieres respuestas para tus propios valores, pregúntalas en una forma en que el judaísmo te pueda contestar. Claro que hay que preguntar. Y como decía el Rabbi de Brisk, más vale una buena pregunta
que 1000 malas respuestas. Y también aumentaba. No hay el por qué en el judaísmo, hay el qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una pregunta que te incluya a ti en la acción, en la coherencia y en la conciencia nuestra, tuya, mía, de todos nosotros. Y entonces la respuesta viene realmente sola. Shabbat Shalom. Hasta muy pronto.